Vamos entonces a iniciar esta comprensión como la primera parte. ¿De dónde viene esto del viaje del héroe? ¿A qué nos remite este viaje del héroe? En constelaciones ontológicas, ¿en qué se fundamenta? ¿Será que es una cosa forzada que Liliana nos está poniendo? ¿O será que realmente sí tiene alguna relación con lo que es el viaje del alma? Entonces, esa va a ser la primera parte que vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, al acercarse al lenguaje astrológico, a veces se sienten abrumados, abrumadas, y a veces dicen, ay, qué susto. Sí, ayer en el staff, una de ustedes decía, ay, como que yo me comencé a acercar a eso y me dio susto. Pero cuando comenzamos a comprender de qué se trata este viaje y que es un viaje de héroe-heroína, pues vamos a darnos cuenta que los héroes y heroínas tienen retos, ¿sí? Pero eso a qué remite. Entonces, voy a compartir, yo he preparado para ustedes unas diapositivas a las que quienes están en formación van a poder acceder claramente como memorias para que luego puedan diseñar su propio viaje para su taller, para realizar su taller. Recuerden, realizamos el taller como un acto amoroso de entregarle a la tierra esta sabiduría, de sembrar semillas para que cada vez más seres humanos comprendan de qué se trata este viaje del héroe y esto cómo conecta con las raíces en el cielo y las raíces en la tierra. Que las constelaciones ontológicas se abran también camino desde el entregar generosamente y amorosamente a través de esos talleres que diseñamos nosotros como terapeutas desde la astrología evolutiva y también desde las constelaciones ontológicas, cómo entregamos y sensibilizamos de tal manera que las personas que quieran venir a hacer terapia astrológica evolutiva o decidan hacerse una constelación ontológica, comprendan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y no nos pase, como de pronto pasó con las constelaciones familiares, que las personas, sin saber muy bien de qué se trataba, comenzaban a hacerse constelaciones. La idea de una constelación ontológica es que primeramente nuestro consultante entienda su viaje y que entienda su viaje es que entienda su proyecto espiritual astrológico. Y para eso nosotros tenemos que formarnos muy bien en estas comprensiones de qué es el viaje del héroe y qué relación tiene con el mundo psicoespiritual. Muy bien. Vamos a inhalar profundo, vamos a conectar con las imágenes. Cada imagen que yo les comparto realmente está buscando que ustedes conecten también con ese mundo simbólico del alma, el viaje del héroe y la heroína. Generalmente nos vamos a encontrar eh, que se habla del héroe, porque en las historias épicas, pues digamos que la visión patriarcal ha mostrado solamente el viaje de lo masculino, pero no se ha, digamos, ha hablado mucho del viaje de la heroína. Sin embargo, pues hay algunas autoras que lo han rescatado, el viaje de la heroína también. ¿Cómo es ese viaje de la heroína? ¿Qué experiencias vive lo femenino y lo masculino? Y si estamos hablando de energía femenina y energía masculina, y que todos los seres humanos tenemos energía femenina y energía masculina, entonces tanto hombres como mujeres vamos a vivir el viaje del héroe como el viaje épico que el alma viene a realizar al planeta Tierra. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de los fundamentos espirituales que desde el centro Gayama se recogen. Si bien cada autor que ha retomado el viaje del héroe se ha fundamentado en la psicología junguiana para hablar de esos arquetipos y ha retomado el monomito, los trabajos de Hércules también, que es material que yo les voy a dejar en una carpeta que va a tener, digamos, esa información que fundamenta lo que es el viaje del héroe en las constelaciones ontológicas y en el centro Gayama también. eh, Vamos a entender que no todo el mundo retoma los mismos principios psicoespirituales.
Entonces, estos principios que les voy a compartir hoy hacen parte de los fundamentos de nuestra formación como terapeutas astrológicos desde la astrología evolutiva y también como consteladores ontológicos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de héroes y heroínas, necesariamente tenemos que pensar en villanos y villanas. Y aquí aparece un principio hermético fundamental, el de la polaridad, que también lo trabajábamos en el staff del día de ayer. La polaridad. No puede existir un héroe, una heroína, si no existe su polaridad, el villano, la villana. Y entonces aquí comenzamos a entender que tenemos que salir de ese mundo del juicio moral de la dualidad, de bueno y malo. No, porque el héroe no podrá ser héroe si no tiene su antítesis. Necesita existir. Y eso nos comienza a conectar con una cantidad de polaridades. Por ejemplo, existe la víctima. Ah, y no puede existir si no existe el victimario. Y ahí comenzamos a ir integrando un poco este mundo de la polaridad que nos habla de una misma energía con dos frecuencias. Son frecuencias de manifestación en el plano del planeta Tierra, en este plano de la materia, donde estamos en la escuela de la dualidad. Muy bien, entonces nos vamos a preguntar, primero, ¿qué es para ti un héroe o una heroína? Entonces vamos a ir escribiendo ahí. ¿Qué es para ti un héroe o una heroína? Ustedes que están aquí en el taller conmigo, las personas que están en la formación de constelaciones ontológicas, pero también quien luego vaya a ver este video en el canal de YouTube, cuando conectes con esta primera parte, pregúntate, ¿qué has aprendido? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son las historias que te han contado de héroes y heroínas? ¿Cuáles son las cualidades que tiene un héroe y una heroína? ¿Qué hace que alguien sea un héroe o una heroína y no una persona del común, de la cotidianidad? ¿Qué historias, mitos, leyendas, películas, caricaturas o series recuerdas? Ve escribiendo ahí lo que se te venga en este momento. ¿Qué parte de ti ha tenido que ser valiente sin saberlo o sin quererlo? Porque una de las características que mm, diferencia a un héroe de la vida cotidiana es que hay momentos en los que tiene que ser valiente. Entonces, ¿cuáles son esos momentos en los que tú has tenido que ser valiente? Y también, ¿quiénes han sido los villanos de tu historia, las villanas de tu historia? Porque esos villanos y esas villanas en este recorrido que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta que son maestros o entrenadores. Prefiero más la palabra entrenador, entrenadora, pero hay que aprender a reconocerlos. ¿Quién me ha generado dolor? ¿Quién me abrió la herida? ¿Quiénes? Porque no hay un solo quién. ¿Quiénes? ¿Y cuáles son esas situaciones de tu vida que te inspiran, que te movilizan para querer cambiar y crecer, aunque sea difícil? Pero ¿dónde es el momento en el que tú dices, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar esta realidad, yo quiero cambiar esta situación mía o de mi contexto? Porque en esas respuestas, pues vamos a comenzar a encontrar las pistas de tu viaje. Porque no solamente Batman, Superman, la Mujer Maravilla son héroes, realmente son formas en las que se nos presenta un mito eterno que nosotros también recorremos. Y si te dijera que tú también eres un héroe, una heroína, y seguramente también has sido el villano o la villana en la historia de alguien más, porque ahí es donde también este viaje nos invita a reconocer nuestra luz y nuestra sombra. Por eso es un camino espiritual, es un camino de autoconocimiento, no es un camino de gente buena, buena, buena. No, no, es un camino de seres humanos
que reconocen su luz y su oscuridad y que comprenden que en esa polaridad es donde está el camino de evolución. Permítame que voy a cambiar aquí. Eso. Entonces, muy bien. No me está saliendo. Listo. Muy bien, entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo, todo es parte del viaje, parte de ese diseño espiritual que realizamos en ese lugar sin tiempo y sin espacio. En ese lugar donde el espíritu, lo sutil, el self nuestro, diseñó un proceso de aprendizaje en este planeta Tierra. Y aquí es donde aparece este viaje que es un proceso que en un primer momento lo vemos circular, pero que realmente son movimientos en espiral. Que comienza en lo que se llama el mundo ordinario. El mundo ordinario, el mundo cotidiano de cada uno de nosotros. Ojo, en el viaje cuando ya estamos aquí, pero realmente el primer mundo ordinario que vivimos es el mundo del espíritu. El mundo del espíritu, que es el lugar del cual venimos, del cual viene esa chispa solar, del cual viene esa chispa espiritual, realmente es nuestro mundo ordinario. Venimos del espíritu, somos espíritus encarnados en el planeta Tierra. Entonces, antes de venir a este plano, ¿cuál era nuestro mundo ordinario? Si se podría llamar mundo de la cotidianidad, porque son otras experiencias temporales diferentes a las que vivimos aquí, el mundo del espíritu. Ahora, el gran viaje del alma comienza cuando aceptamos el llamado, la llamada a la aventura, es el llamado a nacer, el llamado a, ¿quieres venir al planeta Tierra a vivir esta experiencia humana? Y ese ser espiritual lleno de amor dice, sí, es el primer sí que le damos a la vida. Por eso desde esta cosmovisión nadie nos trajo obligados, no estamos aquí porque es un error de mi papá y mi mamá. Desde esta cosmovisión, que puede que no resuene con la cosmovisión de otros caminos espirituales, pero desde esta cosmovisión, que no es la verdad única, es solo una cosmovisión más que resuena con algunas personas, bueno, con muchas realmente cada vez más, hay un llamado a, ¿quieres ir al planeta Tierra a vivir esta experiencia? Sí, sí, y es un acto de amor. Pero además, como lo vamos a ver luego, en cada momento de la vida vamos a vivir llamados. En cada septenio vamos a vivir un llamado a través, muchas veces, de la crisis que vivimos en cada uno de los septenios. Entonces es como que hay un gran viaje. ¿Cuál es el gran viaje? El de la encarnación del alma que vino a vivir todo este proceso, 12 pasos. Hay personas que han hablado de más pasos, hay unos que tienen el viaje dividido en 17 pasos, aquí lo retomamos en 12 pasos, para también reconocer ese proceso en el mandala astrológico. Pero el primer gran viaje, el primer sí, es el sí al viaje que el alma realiza para encarnarse en el planeta Tierra. Pero luego son pequeños viajes, son movimientos en espiral que se van dando en cada septenio,
donde vamos entrando a un nuevo mundo ordinario, luego se nos hace una llamada a través de una crisis o de una situación, generalmente aparece el yo no quiero, luego nos vamos a encontrar con esos mentores aliados que nos van a ayudar a pasar el umbral que es, pude hacerlo, y vamos a verlo durante todo el proceso, cada uno de nosotros, cómo lo ha estado viviendo. Entonces, ¿qué sería el mundo ordinario antes de nacer? El mundo espiritual. El llamado a la aventura es, ¿quieres ir al planeta Tierra a vivir esta gran aventura? Lo primero es, qué susto. Y luego es el mentor, el guía. Cuando decimos, tenemos un ángel guía, la guía que nos guía, también decimos en constelaciones. Es ese ser espiritual o el ángel de la guarda, también se le llama en varias tradiciones, que dice, ven, yo te voy a acompañar. Y nos permite cruzar el umbral. ¿Cuál sería el umbral? Pues hay varios umbrales. Un primer umbral es la encarnación en el momento en el que papá y mamá tuvieron ese encuentro sexual. Ahí se pasó un umbral. La dualidad se unió para dar lugar a nuestra vida. Pero luego también otro umbral es cuando nacemos. Entonces hay muchos umbrales, portales, puertas, momentos de tránsito en nuestra vida. Desde el proceso espiritual almático hasta el proceso de la manifestación, encarnación y nacimiento en el plano terrestre. Por eso hay momentos en los que cuando estamos entendiendo el viaje del héroe, me preguntan, pero ¿cómo así? Si esto tiene que ver con los septenios, entonces en este septenio yo ya viví esto y eso ya está chuleado. No, ese proceso de ese primer septenio se nos va a repetir en diferentes momentos en la vida. Como hayamos vivido ese primer septenio, va a ser clave también para cómo vamos a vivir el resto del proceso de nuestra vida, cómo hayamos sido engendrados, cómo hayamos venido al planeta Tierra a través del parto, todo eso que vivimos previamente se va quedando ahí y ya vamos a comprender por qué. Entonces, esta imagen es muy bella. Yo voy a quitar las imágenes nuestras para dejar solamente la de la pantalla y que podamos tener solamente la pantalla. Aceptamos venir con amor y propósito. Y quiero que miren esa imagen. La imagen es hermosa. Es ese ser espiritual que somos, diseñando su proyecto espiritual, acompañado de esas energías arquetipales. Elegimos los aprendizajes que van a fortalecer nuestra luz, porque finalmente este es el viaje de la luz. Por eso esta es una cosmovisión espiritual, no solo psicológica. Nuestra luz viene y desciende a la tierra. A Malhut le decimos en la Cábala. Venimos desde los altos niveles espirituales y nos encarnamos en la tierra para fortalecer y potencializar esa pequeña lucecita que traemos aquí, que le llamamos átomo permanente, el sol central de nuestro ser. Y diseñamos un proyecto espiritual que va a guiar nuestro camino, un proyecto espiritual del cual nos han desconectado y nosotros nos hemos desconectado y que ahora estamos en camino de volver a recordar. ¿Para qué? Para poder tener esa bitácora, ese mapa de viaje. Ahora, ese mapa no es una predicción del destino trazado inamovible. No, es como cuando tú te vas a ir de viaje y dices, me voy para Europa. Y entonces, ¿cuáles son los lugares de Europa que quiero conocer? Porque me interesan, porque allí hay obras de arte o hay experiencias históricas que yo quiero ir a conocer de primera mano y tú haces, planeas tu viaje. Pero cuando ya estás en el territorio, cuando ya el avión aterriza, como tú vivas ese viaje será parte de tus decisiones y elecciones día a día. Y así es este viaje. Por eso no es un destino inamovible, es una guía, es un mapa. Pero cuando estoy en el territorio, que ya es la vida, ¿cómo voy a ir resolviendo? Va a ser parte de mi albedrío, que es el regalo más grande que se nos dio. Entonces, cuando ya tenemos ese proyecto listo, ¿grabado en dónde? En el espíritu, en el alma, en ese lugar
sutil, donde está el campo cuántico, donde está toda la información de los procesos evolutivos de la humanidad, del planeta Tierra y del sistema solar. Nos lanzamos al misterio. Para el espíritu, la vida en el planeta Tierra es un misterio, no sabe qué va a pasar. Y para el humano, la vida en el espíritu también es un misterio. Entonces, es misterio de lado y lado, porque estamos conociendo el mundo de la polaridad. El espíritu viene a conocer la experiencia en la materia y cuando desencarnamos, la materia queda en la materia y el espíritu vuelve nuevamente y ahí es donde vivimos ese aperturarnos a lo que llamamos desconocido, pero realmente es desconocido para el ego, porque para el mundo de la conciencia las dos polaridades son conocidas. Entonces, ojo, ahí es donde se da un proceso de olvidar, pongo entre comillas el olvidar, porque el juego es venir a recordar. ¿Y cuál es el propósito del viaje del espíritu a la materia, Liliana? Cuando el espíritu elige encarnar en la materia, acepta entrar en el juego de la dualidad o de la polaridad. Esta es una visión cabalística, porque en el mundo del espíritu somos una unidad, somos yin yang junticos, o sea, no hay división, no se vive la falta, no se vive el soy masculino femenino, ni siquiera podríamos decir que el espíritu es androgíneo, porque el solo hecho de pensar que es androgíneo es como si fuera dual, no, es una unidad. La mejor forma de representar el espíritu, el self, el sí mismo o la esencia es un círculo con un punto en la mitad, la representación del sol en astrología, porque realmente es eso lo que somos, una unidad en el mundo espiritual, pero para vivir la experiencia del autoconocimiento, entonces el juego de venir al planeta Tierra es experimentar la dualidad, la luz y la sombra, la separación y la unión, el deseo y el temor, el yo y el otro, y de ahí viene que el yo, el otro es otro yo, claro, porque es en el mundo el espíritu. En el mundo del espíritu todos somos unidad. Al encarnar en el planeta Tierra a través de este avatar, que además este avatar tiene un sistema de percepción binocular, o sea, dos ojos, de también auditivo doble, o sea, dos oídos, dos cerebros. Entonces ahí es donde se configura un sistema de percepción dual, pero realmente en el mundo del espíritu, de la energía, todo es unidad, todo está conectado, nada está dividido. Es en nuestro mundo interno de la percepción de nuestro cerebro, de nuestro sistema cognitivo, donde aparece la dualidad como una experiencia. Y ojo, esta experiencia de la dualidad no es un castigo ni un error, que en muchos caminos espirituales se trata la dualidad como un error, hay que salir como sea de la dualidad. No, vinimos a vivir la dualidad, porque a través de la dualidad, que luego se va convirtiendo en polaridad, ¿cuál diferencia hay entre dualidad y polaridad? Que la dualidad cuando se vive se encarna con dolor. Si soy femenina, entonces ¿dónde está mi masculino? Y lo vivo con dolor. Si hay dolor, entonces ¿dónde está la felicidad? Se vive separados. Cuando ya vamos entrando a este camino de la unicidad o la integración, ya comenzamos a entender, ay no, no es dualidad, es polaridad, es una misma cosa con dos formas de aparecer. Y eso habla del camino de la evolución. Ese descenso a la materia es un acto de amor y una oportunidad para transformar. ¿Transformar qué, Liliana? El mundo de la luz. En Cábala hablamos de Insof. Insof es como una luz simple, sin experiencia. Y lo que más desea la luz es experimentarse a sí misma. Es un deseo de reconocimiento de sí misma. Y para eso viene a habitar el mundo de la oscuridad. Desde esta perspectiva, entonces, el propósito profundo de este viaje, que esto es muy importante que ustedes lo entiendan dentro de la formación, porque ¿quién nos va a llegar sobre todo al espacio terapéutico? Seres con dolor, seres que están viviendo en la dualidad, o seres que ya van encontrando pistas a que no es dualidad sino polaridad, pero necesitan nuevas pistas para encontrarse en sus polaridades. Entonces, el propósito de este viaje es aprender a amar en condiciones de separación,
¿Cómo aprendo a amar al otro, que es otro y se me aparece como otro tan diferente? Yo con unas necesidades y el otro no me las satisface. ¿Cómo me voy a relacionar con ese otro? Amar incluso cuando hay miedo a esa diferencia. Nos aterra la diferencia en este plano, pero en el mundo del espíritu somos unidad. Y esa imagen me parece hermosísima, la del chico y la chica, una chica albina con un hombre de piel negra, oscura. Y también arriba, eh, un dinosaurio con, creo que es como un tirano rex, ¿cierto? Esas dos diferencias. Si vimos Jurassic Park o si hemos visto alguna caricatura de dinosaurios, nos damos cuenta que hay unos dinosaurios que son amorosos y cuidadores y pues el tiranosaurio eh, es terrible. Y esa es la dualidad. Amar incluso cuando hay miedo. Amar cuando el otro parece tan distinto. Entonces, ¿qué es lo que vinimos a recordar? Que ese otro distinto también es la divinidad, también es la luz, también es Dios, como quieras nombrarle, viviendo una experiencia en ese otro punto cardinal de la existencia que es diferente de mí. Que el otro, por más malo que me parezca, y yo sé que aquí es donde viene la dificultad para el ego humano y los sistemas de moral, el otro, por más malo que me parezca, también es parte de la divinidad, sí, desde este sistema espiritual de comprensión del todo, sí, está viviendo una experiencia a través de eso que llamamos maldad. Amar incluso en medio del dolor y del ego, amar sin perderse del sí mismo. Porque el alma sabe que el amor realmente en la unidad y en el todo es la vibración real. Por eso esta astrología que nosotros también proponemos en las constelaciones ontológicas son la astrología del amor, donde todo está vibrando en amor. El que se desconecta es el humano, que desde el mundo de la dualidad tiene miedo a la luz, tiene miedo al amor, se desconecta de eso y lo vive con dolor y sufrimiento. Pero nosotros venimos a la materia realmente es aprender a encarnar el amor. El gran propósito es encarnar el amor en medio del conflicto, de la diferencia, del límite. Esa es la evolución que vino a tener la luz. Ay, pero si yo ya soy espiritual y yo ya soy luz, pues ¿para qué me vine al planeta Tierra? ¿A vivir qué? Es que esa luz quiere cualificarse, quiere dejar de ser luz simple y cualificarse en la experiencia del amor, obtener esas cualidades. Liliana, pero no pues que Dios es amor ya per se. Sí, pero en la experiencia del encarnarse en el planeta Tierra, tiene noticia del mundo sensitivo, porque las sensaciones solamente se tienen en el mundo de la materia. Sí, yo ya soy amor, pero ¿cómo se siente amar y cómo se siente ser amado? Y ahí es donde aparece, desde la tradición de la Cábala, el deseo profundo de la divinidad de dar y recibir. ¿Dar y recibir qué? Dar amor en todas sus posibles manifestaciones. ¿Y recibir qué? Amor en todas sus posibles manifestaciones. El amor en la dualidad no es solo un sentimiento, realmente es voluntad y conciencia, desde esta cosmovisión. ¿Por qué? Porque en el mundo de la materia vivimos pruebas, como lo vamos a ver en el viaje del ego. Y el ego, que es un sistema de experiencia individual, se defiende, aprende a defenderse, aprende a tener miedo, aprende a reaccionar y aprende también a proyectar y a reflejar esos miedos en las relaciones, esas heridas y ese dolor en las heridas. ¿Y para qué vivimos eso? Para poder comenzar a elegir el amor. Entonces, pero si yo ya soy espíritu, si en el mundo del espíritu todo es amor, ¿por qué hago este viaje? Porque ese es el juego de la vida y del espíritu. Y cuando hablo de juego sagrado. Porque quiero ir a elegir el amor. Y ahí es donde está el regalo del albedrío. Quiero elegir amar más allá de mi orgullo, de mi posesión, de la necesidad de tener razón o de controlar. Y eso es lo que estamos recordando. Estamos recordando quiénes somos, el amor que vino a tener una experiencia de amor, a cualificar el amor en el mundo de la dualidad, que finalmente termina siendo el mundo de la polaridad. Muy bien,
Ese amor en la dualidad es un proceso alquímico. Entonces aquí es donde también comienza a aparecer el gran conocimiento de la alquimia, porque es un proceso de transformación de la herida en compasión. El miedo se transforma en presencia y la separación en comunión. Nacemos para olvidar que somos unidad. Y en el proceso de ir recorriendo todo nuestro camino de la vida, vamos volviendo a recordar que somos unidad, que no estamos separados, que no estamos separadas. Liliana, ¿y cuál es el chiste de eso? El chiste de eso es que es un juego y es un juego sagrado, como cuando tú aceptas subirte a una montaña rusa. A quienes nos gustan los juegos mecánicos, pues lo comprendemos. Y quien no gusta los juegos mecánicos dice, esta gente está loca, ¿cómo se sube a una montaña rusa para vivir ese mundo de emociones? Pues más o menos así es lo que hacemos los seres humanos o los seres espirituales que estamos en el planeta Tierra viviendo una experiencia espiritual. Venimos a vivir, dejamos la unidad para venir a experimentar la dualidad. Olvidamos la unidad que somos, olvidamos el amor que somos para venir a vivir en este mundo del planeta Tierra, que es un mundo de emociones, para venir a sentir el dolor. Por eso la terapéutica que ve el dolor, honra el dolor, acompaña el dolor para que luego se transforme en potencia, es la terapéutica del alma, no la terapéutica que duerme el dolor, que evita el dolor, que niega el dolor, no. Y en las constelaciones ontológicas y en la terapia astrológica evolutiva acompañamos eso porque sabemos que ahí es donde está la alquimia, el proceso de transformación de esa luz simple, de ese amor simple, en un amor cualificado, en una luz cualificada. Y todas las imágenes que les comparto en esta diapositiva, recuerden que todas las imágenes buscan que ustedes recuerden. Entonces está esa imagen del androginio, hombre, mujer, de la alquimia. Está también esa imagen de Mercurio ahí como ese androginio, en esa imagen de ese hombre que tiene el sol y la luna. Aquí, y que nos permite tener esa información de lo femenino y lo masculino en nosotros. También este símbolo que también es el del centro Gayama, la serpiente que se arrastra en la tierra, pero que asciende convertida en un dragón con alas, también nos habla de esa dualidad. El mundo abajo y el mundo arriba, el mundo abajo del caos humano, de la dualidad, pero también el mundo arriba del sol con todos los planetas. La imagen del caducio de Hermes, que nos dice que esas dos serpientes ascienden y una asciende por la línea de la luz y otra por la línea de la luna, de lo femenino y lo masculino. Todo finalmente nos está hablando de lo mismo. Y ese viaje espiritual a la materia también tiene como propósito aprender a amar con conciencia la experiencia del uno que se divide en dos. Y se divide en dos para luego regresar al uno. Ojo, para regresar al uno desde la inocencia, habiendo vivido miedo, culpa y vergüenza, que es un poco eso de nos echaron del paraíso y comenzamos a sentir miedo y culpa y vergüenza. Ese mito de lo que nos habla es, éramos uno con Dios o con la divinidad o con el universo o con las fuerzas arquetipales, como quieras nombrarle, y al venir al planeta Tierra comenzamos a ver el mundo de la dualidad y aparecen los sistemas de bueno y malo, agradable y desagradable, rechazo y apego, aparece ese sistema en nuestro mundo psíquico. Y el camino entonces es volver a recuperar la inocencia del origen, recordar que estamos en un juego, que finalmente aquí todos estamos cumpliendo un papel para el otro, que esos héroes y villanos son solamente personajes de la experiencia que está viviendo cada ser espiritual en su mundo, que ese villano que ha aparecido en tu vida también es una chispita de la divinidad, y que tú siendo villano, villana para otro, a los ojos de otro, tú eres inocente según tu propia perspectiva, pero para los ojos del otro, la otra puede ser un villano. Papá y mamá pueden habernos hecho mucho daño sin ni siquiera saber, porque es ahí donde actúa esa inocencia. Y ojo, desde esa sabiduría es que realmente vamos
a poder aprender a amar nuestra sombra, porque entonces eso que en la psicología junguiana se ha llamado la sombra, no es nuestra enemiga. Ahí es donde comenzamos a entender que los seres que se llaman a sí mismos buenos, 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 y que no quieren ver su oscuridad, realmente se están desintegrando en la dualidad. Y que los procesos terapéuticos de estos caminos espirituales que reconocemos que somos unidad y que estamos experimentando la dualidad y la polaridad en este plano, necesita aprender a amar el humano, necesita aprender a amar eso que ha llamado oscuridad, porque no es otra cosa que el mismo. Y que esa oscuridad está clamando por ser vista. Y esta imagen que les pongo es muy bella porque miren que es un espejo. Y a veces esa oscuridad nuestra se la proyectamos al otro. Esa capuchita sin rostro termina teniendo el rostro de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra pareja, de nuestro vecino, de la amiga que nos traicionó y no nos damos cuenta que está actuando para nosotros a través de esa experiencia de la humanidad. Comprender esto es fundamental para poder realizar un taller del camino del héroe con conciencia, no solamente repitiendo conceptos de cuáles son los 12 pasos, sino venga, ¿en qué se fundamenta esto? En el viaje del amor y de la luz hacia sí mismo, el viaje de dividirnos en dos para volver a la unidad, amando nuestra oscuridad. Esto es muy bello porque aquí ya comienza esas raíces en la tierra y por eso las constelaciones familiares también son parte fundamental de las herramientas de conciencia. Las constelaciones familiares no solamente son una herramienta de conciencia, son una filosofía de vida también. Cuando las estamos viviendo en la cotidianidad, porque las hemos integrado, son filosofía de vida. Cuando la utilizo en un espacio terapéutico, se convierte en un dispositivo terapéutico. Son todo a la vez, no son solo una cosa. ¿Son solo filosofía de vida? No, porque si alguien apenas las está conociendo, no puede ser la filosofía de vida para esa persona. Es apenas una herramienta que le va a ayudar a comprender una filosofía de vida. Es posible que para muchos de nosotros ya estén tan instaladas que se han convertido en una filosofía de vida. Entonces, aquí es donde el escenario de papá y mamá es perfecto, porque el alma encarna a través de la polaridad. Papá y mamá son una polaridad de la unidad, del amor, porque el amor para experimentarse necesita cuerpo, materia. Entonces esa conciencia pura o ese insof o esa luz pura o ese amor puro, antes de encarnar es unidad, no hay dualidad en ese mundo. Ojo, pero no conoce qué es el amor encarnado. Y ahí es donde eres el amor manifestado de papá y mamá. Sí, esa dualidad de papá y mamá que ya vinieron antes que nosotros al planeta Tierra, que ya están insertos en el mundo del ego, que ya están insertos en el mundo de las lealtades familiares, se unen, cumplen el pacto de nos vamos a unir porque es a través de nosotros y no de otros, que esa chispita divina va a encarnar, que va a tener cuerpo y ese es el regalo más hermoso que se nos da, se nos regala, valga la redundancia. El regalo más hermoso que se nos da es, nos van a regalar un cuerpo para vivir esa experiencia. Y claro, es que en el mundo del espíritu es posible todo, no hay miedo, no hay miedo al dolor. Es cuando estamos aquí que comenzamos a experimentar gracias al cuerpo ese dolor. Entonces, para poder aprender a amar con límites, con historia, con emociones, con deseo, con cuerpo, el alma necesita dividirse en dos. Se divide en papá y mamá. Para luego volver a la unidad, o sea, nosotros. Y así vamos, como el diástole y la sístole del corazón. Se expande y se contrae, se expande y se contrae. Se expande, se divide en dos. Se contrae y se manifiesta en uno. Y vuelve y se divide en dos. Y así va el viaje en ese diástole y esa sístole. Inclusive podríamos decir en el 0 y el 1, el 0 y el 1, ¿sí? Ese movimiento de todo en el universo, expansión, contracción. Y eso también es esta experiencia. Papá y mamá son dos, pero realmente sabemos que son uno, están vinculados por esos lazos invisibles. ¿Y para que se unen en ese día, en ese momento? Para que yo pueda venir a manifestarme con un cuerpo
en esta experiencia humana. Y papá y mamá no solo son personas, ese ser de carne y hueso, son encarnaciones de los arquetipos de la dualidad. Mamá representa la raíz, el alimento, la pertenencia, el amor incondicional. Ojo, representa. Y puede que mamá humana esté tan atascada en su propia historia, en sus propios dolores y en sus propias lealtades, que también esté desenraizada, que no sepa nutrir, que no tenga claro el lugar al que pertenece, que se haya desconectado del amor incondicional, claro, porque mamá vino antes que yo a este plano, mamá humana, pero mamá humana está conectada con el mundo del arquetipo, con esas frecuencias universales femeninas que van a permitir que yo nazca a través de ella. Y papá representa el orden, la dirección, el límite y la fuerza. Ah, pero papá biológico puede ser una persona desordenada, que no tuvo dirección en la vida, que no conoció unos límites y que no tiene fuerza estructurante, sino todo lo contrario, está muy desestructurado. Sí, pero ese cuerpo biológico de papá está conectado y tiene en algún lugar de su ser la conexión con ese arquetipo primordial que su ego le haya hecho olvidar, que su historia le haya hecho olvidar, ¿sí? Porque nacemos en lugares donde ya están desconectados. ¿Y cuál es el camino que está recorriendo el alma en este momento? El volver a recordar, el volver a recordar para que las nuevas generaciones de niños y niñas o de seres espirituales que están esperando nacer en el planeta Tierra vengan con mayores niveles de conciencia. Y ese es el trabajo que estamos haciendo y por eso este trabajo de las constelaciones ontológicas y de sembrar las semillas a través del viaje del héroe es tan importante para la evolución de la humanidad. Y con esto no quiero decir que esta es la única herramienta, no, hay herramientas maravillosas en este momento en el planeta Tierra que están acompañando este mismo proceso, aunque se llamen diferente. Y entonces en esta danza de femenino y masculino, en diferentes planos de la existencia, en el arquetipo, en el sol y en la luna, en papá y en mamá biológico, en mi ánimos y en mi ánima, ¿cierto? Ahí están todos esos procesos arquetipales que van descendiendo a los diferentes planos. La idea es aprender a amar sin dividirme, en recordar que me puedo integrar y que cuando me integro en mi femenino y en mi masculino, puedo transformar, que cuando llevo a papá y a mamá, aunque estén perdidos en su ego enfermo y los llevo al corazón, puedo transformar mi relación con ellos, que cuando miro el sol y miro la luna y entiendo mi relación con ellos desde lo que es la vida en el planeta Tierra, puedo comenzar a transformar mi vida. De eso se trata. Todo se trata de papá y mamá o de femenino y masculino, integrándonos en nosotros mismos. Ese es el viaje del héroe. Pero necesitamos vivirlo desde el héroe y el villano. Por eso el amor encarnado duele, pero también sana. Porque amar en este plano implica atravesar el rechazo, el abandono, la idealización, el conflicto, la diferencia, eso que llamamos las heridas profundas del alma. Realmente no son heridas del alma, son heridas del ego, porque el alma recuerda su origen. De hecho, el alma es la que nos llama al viaje del héroe, a la conciencia del viaje del héroe. Es el ego el que se siente herido y rechazado. Y ahorita vamos a comprender de dónde viene ese ego. Pero es importante que entendamos, porque ahí comenzamos a salir de ese mundo del victimismo. Si comprendemos que ese es el juego, entonces vamos a entender que en medio del caos aparente siempre va a haber un orden subyacente, que en medio de ese caos el amor va a ser más maduro, que el amor, ojo, no es un amor que depende ni que controla, que ese amor no es sacrificio, ni amor ciego, ni posesión, que ese amor realmente es un amor de libertad, que inclusive con el solo hecho de saber que el otro, la otra existe en este plano y que está desarrollando su propio proyecto, ya hay felicidad. Esto se vive mucho con los hijos o con los amores que de pronto no pueden ser. Poder decir con un hijo, no me pertenece, le pertenece a la vida, vino a vivir su propio proyecto espiritual y en algún momento se irá. O en algún momento tendré que darle la patadita de la suerte para que se vaya y viva su propio camino.
Y entonces se va a sentir rechazado, abandonado, va a perderse la idealización del padre y la madre perfecta, se va a vivir un conflicto. Vamos a vivir lo que es diferente, no soy un clon de mamá, no soy un clon de papá, soy diferente. Ese dolor hay que vivirlo para poder vivir nuestra propia experiencia. Realmente, ¿qué es la experiencia del apego? Un deseo profundo a volver a estar en simbiosis, como cuando estamos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay división. Entonces, un ser humano que vive amor de dependencia, de fusión, de me tengo que apegar al otro, soy uno con el otro, y no respeto la individualidad, la diferencia, en el mundo de la pareja, en el mundo de los amigos, en el mundo de la familia. Ese ser humano todavía no ha entendido de qué se trata el viaje. Es lo que llamamos los seres dormidos. Despertar es despertar a esto, a darnos cuenta de que esto se trata del juego sagrado de la vida. Y entonces, en ese juego, aparece una pregunta. ¿Cómo puedo amar la dualidad sin perder mi conciencia de unidad? ¿Cómo puedo experimentar la división para luego recordar que en el centro de mi ser está el amor? Y ojo, que realmente esas barreras que nos hemos inventado no existen en el mundo del espíritu, que son ilusiones, ilusiones ópticas, sensitivas, que nos inventamos para entrar en este juego como si fuera un juego de virtualidad. En la Cábala se habla mucho de que realmente este es un juego espectral de virtualidad, que el ser real que somos en el mundo del espíritu está observando cómo se desarrolla este juego. Y aquí viene entonces la Cábala, el viaje del alma a través de la dualidad, papá y mamá en la Cábala, es una experiencia sagrada para revelar el amor divino. Entonces en Cábala hablamos de Ein Sof. Ein Sof, ahí está la luz infinita. Ojo, que atraviesa todos los velos de la existencia para llegar a la materia. Entonces la materia, ahí cuando ustedes ven el árbol de la Cábala, la última esferita, la de más abajo, se llama Malhut, el mundo de la materia, que es el planeta Tierra. Y en eso no nos vamos a profundizar hoy, pero cada una de esas esferitas tiene una representación con todos los planetas, porque el sistema finalmente es el mismo. El planeta Tierra es Malhut, el Sol es Tiferet, Yesod es la Luna, ¿cierto? No vamos a profundizar en eso hoy, pero lo que quiero es que entiendan cómo todos estos sistemas se conectan. En esta otra imagen que está más oscura, donde se ve un rayo que desciende por todo el árbol de la vida, se llama el gran rayo, que desciende desde la constelación del dragón. Por eso también aquí el tema del dragón simbólicamente es importante, y desciende por todas las esferas. Esferas de la vida, esferas de las relaciones, casas astrológicas, o sea, esa luz va descendiendo hasta llegar a la materia para experimentarse. Y ese descenso no es una caída. Los ángeles caídos, echados del paraíso, no. Ese es un cuento que se contó para hacernos sentir culpable. Digamos que es uno de los cuentos que el ego construyó, el ego como entrenador, como adversario, se construyó la idea de que fuimos echados del paraíso para hacernos sentir culpables, a ver si teníamos la capacidad de recordar que no fuimos echados del paraíso. Ese es el juego. Como cuando usted entra a un videojuego y usted se película con el videojuego y se le olvida que está afuera y usted siente que es el que está ya jugando en la pantalla y que lo están matando y que lo están traicionando y que le están poniendo trampas. Más o menos así es el sistema de Maya. Maya es el sistema egoico, o Matrix es el sistema egoico, que nos ha creado un mundo de cuentos para hacernos creer el juego. Tampoco es algo malo, es malo, nos están manipulando. No, finalmente es el juego. Y en el juego, ¿quién es un buen jugador de videojuegos? El que aprende a cómo y superar mundos e ir encontrando la salida del agujero, como Alicia en el País de las Maravillas. También se trata de lo mismo, de ir recordando que ese descenso no fue una caída, que fue un acto voluntario y sagrado del alma para participar de lo que llamamos el tikkun o el viaje del dragón, el camino del dragón, como lo nombramos en el centro Gayamá, que es un camino de autocorrección, restauración y evolución de la creación. ¿Restauración de qué? De la conciencia de unidad. ¿Corrección de qué? De todo lo que hemos vivido
durante ese tiempo, ese juego de la dualidad, que se nos distorsionó la percepción. ¿Corregir qué? Que proyectamos nuestra sombra en el otro. Venga, no, recojo mi sombra, es mía, y ahí evoluciono. Ese es el juego en el que estamos. Aquí les presento estas dos imágenes, son imágenes muy importantes en la Cábala, donde está el árbol de la vida. Cada uno de nosotros es un árbol de la vida. El árbol de la vida no existe por fuera, no. Cada uno de nosotros es un árbol de la vida. Malhut también sería nuestro primer centro, nuestro primer chakra, el lugar más denso nuestro. Y tenemos esas dos columnas, la del rigor y la misericordia, y en el centro la del equilibrio. Binah y Jomá se llama en hebreo. Misericordia y rigor, femenino, masculino, y en el centro el equilibrio. ¿Qué se espera? Que el ser humano vaya alcanzando a través de todas esas experiencias que vive en el viaje del héroe. El equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio que no es estático, que es dinámico. Ahí es donde se enciende la luz de tu corazón. Tiferet, ¿dónde está? O el sol, ¿dónde está? En el centro. Ahí, cuando tú equilibras tu femenino y tu masculino, cuando tú comienzas a integrar a papá y a mamá, tu sol y tu luna, el ánimos, las mujeres, el ánima, los hombres, ahí comenzamos a encender esa chispita del sol que está representada en el árbol de la vida por Tiferet y que en otras tradiciones se le puede llamar de otras maneras. Entonces, Jomá, que es la sabiduría, es la energía o el principio masculino, impulso creativo, la chispa divina, lo seminal, o sea, la simiente. Y Binah es el entendimiento, es la energía del principio femenino, el útero que contiene, que da estructura, que da forma a la creación. Y ambas, ojos, son necesarias para que surja Dad. En algunas tradiciones de la Cábala no se reconoce a Dad, se reconoce las 10 sefirot más importantes y no se reconoce a Dad porque se entiende que gracias a Dad es como el fruto prohibido del árbol, no coman del fruto prohibido del árbol, que es un mito y una metáfora. El fruto del árbol del conocimiento. Entonces, el paraíso es ese lugar sin tiempo y sin espacio donde no hay dualidad, donde el ser espiritual dice, no, pero yo sí quiero ir a conocer el mundo de la dualidad, que es eso de experimentarme en la dualidad. Y desciende al planeta Tierra, vive la dualidad de Jomá y Binah, o masculino y femenino, y aparece Dar, que realmente es el conocimiento encarnado, la conciencia nacida de la unión sagrada de los opuestos. Y podríamos decir que ahí en Dar es donde está el guardián, que es el ego. ¿Guardián de qué? De que realmente pasen las pruebas que viniste a pasar. Porque aquí no vinimos a que nos regalen nada. Somos seres divinos y vinimos a descubrir en este juego lo que somos. Entonces, Dar se le llama la sefirá oculta, que es como lo que está en la sombra, lo que está ahí que no podemos ver y que estamos llamados a descubrir. Es lo que nos crea la dualidad, es la que nos permite vivir la dualidad. Y entonces, papá y mamá terminan siendo esa dualidad que también nos recuerda a nuestro ticún. Ustedes recuerdan, ticún, camino del dragón son lo mismo. ¿Y eso qué tiene que ver con la astrología, Liliana? Pues que en la astrología están las pistas de nuestro ticún a través de los nodos lunares, nodo lunar sur y nodo lunar norte. Y en la cábala se dice que ese ticún es el camino de autocorrección. Cuando tú tienes esa conciencia, todo lo que pasa en ese mandala astrológico comienza a aportar a que tú puedas superar esa gran prueba y tu sol pueda encenderse. Pero cuando encarnamos, pues el alma no solamente lo hace a través de papá y mamá, sino que también va a heredar la estructura genética, va a heredar las memorias del linaje, los desafíos no resueltos de papá y mamá, que en cábala se llama el clip-up, todo lo que papá y mamá no resolvieron o que no han resuelto todavía, o las antiguas generaciones. Todo eso nosotros lo vamos a heredar como parte de nuestro ticún personal, o sea, de nuestra tarea personal. No vinimos a este viaje a decir un, dos, tres por mamá y libero a mamá y libero a papá. No, ellos están haciendo su propio viaje. Nosotros vinimos en ese lugar, en esa familia,
para jugar a ser Batman. Vamos a jugar que somos Batman. ¿Y cuál es la historia de Batman? Los héroes y las heroínas siempre tienen una historia de dolor que tuvieron que superar con valentía para poder ser llamados héroes y heroínas. No es héroe y heroína quien lo tuvo todo y nunca le faltó nada ni tuvo dolor. No, porque no hay mérito. Entonces quiero que comiencen a entender que este viaje que está haciendo la luz, que está haciendo el espíritu, es un viaje de retos, porque ahí es donde está el mérito. Por eso no hay que tenerle pesar a nadie. Es no, venga, yo le acompaño a que descubra cuál es su viaje y lo pueda honrar y pueda ver la belleza de viaje que está viviendo. Algunos con retos más complejos, algunos con retos menos complejos, algunos con retos en el mundo de la materia, en el mundo de la salud, en el mundo de la economía, en el mundo de las relaciones, todos con retos difíciles. Pero no seremos héroes si no podemos enfrentarnos con nuestros villanos. Y si no logramos saber que ese villano está mostrando una parte de mí, que necesito amar, abrazar e integrar. Entonces, desde este lugar, las heridas en el vínculo con papá y con mamá van a ser también parte de ese trabajo de integración de esas polaridades. Pero no es que le vengo a hacer el trabajo a papá, no vengo a recorrer mi propio viaje del héroe. Y lo que hago es nacer en el lugar correcto para tener las experiencias genéticas grabadas en ese software que es el cuerpo, en ese hardware que es el cuerpo, y tener todas esas memorias necesarias para poder vivir mi vida. Entonces nos vamos viendo, esto es un reloj perfecto, qué hermosura. Papá y mamá con sus experiencias de logros y fracasos son el contexto perfecto para que yo venga a desarrollar mi viaje del héroe, sí. Mi viaje de la heroína, sí. ¿Y cómo se revela ese amor en el sistema según la cábala, el amor de papá y mamá? Que papá y mamá son la primera vasija de la dualidad que se unió en ese momento en el que hicieron el amor. Y ahí toma sentido, no tuvieron sexo. Si tú naciste, es porque papá y mamá hicieron el amor. Ojo, aunque no se amaran románticamente, no se mandaban flores, no se mandaban serenata, nada de esas cosas del amor romántico distorsionado humano. No, papá y mamá traídos por lo profundo del alma, porque también es posible que lo hayan hecho de manera muy consciente, traídos por lo profundo del alma, la atracción del alma, los trajo a ese bar donde se tomaron 2 cervezas y terminaron haciendo el amor. ¿Y por qué hicieron el amor y no solo tuvieron sexo? Porque tú estás aquí. Y gracias a que esas dos polaridades de la unidad masculino y femenino se unieron ese día, tú tuviste el regalo de tu vasija, de tu cuerpo. La lucecita que eres tuvo una vasija, porque sin vasija la luz no puede vivir la experiencia de la materia. Y entonces ese ser tuvo una vasija, el regalo más grande, la vasija, tu cuerpo, tu avatar, para vivir esta experiencia, la experiencia de la luz y del amor infinito, sin romperme. Y ahí es donde está la gran prueba. Sin romperme, Liliana. Sí, hay que aprender a estar aquí sin romperse. Pero ¿cómo no me voy a romper, Liliana, si me abusaron sexualmente? Pero ¿cómo no me voy a romper, Liliana, si viví una experiencia de que se suicidara alguien que amé profundamente? Pero ¿cómo no me voy a romper, Liliana, si mi papá murió cuando yo apenas tenía 5 años? Y ahí es donde aparece el ego con todas sus justificaciones diciendo, ¿cómo no voy a romper esta vasija? Inclusive, a veces con tanto dolor en el ego, que busca romper la vasija, o sea, acabar con el cuerpo. Y ahí es donde aparecen esas ideas suicidas, esos deseos de muerte, que a veces no son ideas suicidas, sino, ¿qué diferencia una idea suicida de una idea de muerte? La idea de muerte es, ojalá que me parte un rayo, me pise un tren. O sea, yo no voy a hacer nada, sino que algo externo venga y me mate. Las ideas suicidas es cómo comienzo a pensar que yo lo voy a hacer. Y es ahí, cuando estamos en ese lugar, donde necesitamos volver a recordar. Y por eso nuestro acompañamiento es tan importante hoy, porque con los movimientos cósmicos que se están dando y con el juego que el ego está haciendo, el sistema egoico se instaló en la humanidad hace más de 5.000 años y no es un sistema maligno ni nada por el estilo, es un entrenador y en este momento ese entrenador está fuerte, ese entrenador dice, bueno, o lo hacen o lo hacen.
Entonces, muchos seres que no están fortalecidos en la luz, en sus dones, que no comprenden este viaje del héroe, se llenan de miedo y lo único que se les ocurre es romper la vasija, el regalo más hermoso que se nos dio. Y por eso para mí es tan importante que ustedes que están en la formación y también quien llegue a este video a través del canal de YouTube cuando se publique, pueda entender que ese es el camino, que ese es el llamado, que es posible que ese deseo de muerte o esas ideas suicidas estén hablando de otra cosa, estén hablando de que hay que morir, porque lo vamos a ver en el viaje del héroe. A veces hay que morir a ciertas formas, por ejemplo, morir a la forma en que aprendí a sobrevivir para que mamá me amara. Y si ya estoy sintiendo el llamado del alma, pues debo dejar de responder al ego de mamá. Pero no tengo que morirme. Puedo morir simbólicamente. Y por eso también tan importante estos septenios que vamos a ver más adelante, como rituales de paso. Cuando a un niño a los 7 años se le hace el ritual de paso para que comience a ser un puber, cuando a los 14 años se le hace el ritual de paso para que deje morir al adolescente y comience a ir hacia otra etapa de su vida. Todo ese proceso, perdón, a los 7 años es para que deje de ser un niño, a los 14 años es para que deje de ser un puber y comience a ser un adolescente. Los rituales de paso hay que recobrarlos, porque ese ritual de paso permite que se muera simbólicamente a una etapa anterior y comencemos una etapa nueva y no se nos rompa la vasija, porque la estoy rompiendo simbólicamente, ¿sí? Simbólicamente. Entonces, el símbolo también como una posibilidad de cuidar esta vasija que nos ha sido regalado con tanto amor para recibir ¿qué? Luz, amor, experiencias. Esa primera vasija la elegimos, nosotros la elegimos, era perfecta para venir a participar no solamente de nuestro ticún personal, recuerden ticún, autocorrección. Ticún, en palabras más sencillas, las materias que todavía me falta ganar, porque si estoy en la escuela que se llama Planeta Tierra, es posible, eso también parte de reconocer que venimos de otras vidas, que el alma va y viene en muchas experiencias, que no es una sola, o sea, partimos de la concepción de la reencarnación, vamos y venimos. Entonces me quedaron pendientes de la vida anterior algunas materias. No aprendí a disfrutar del dinero, de mi valor, de mis recursos, de mi cuerpo. Ah, nazco con una herida en Tauro, con Quirón en Tauro. ¿Para qué? Para recordarme que esa es la tareita que necesito comenzar a transitar en esta nueva oportunidad. Cada reencarnación es una nueva oportunidad. Porque la experiencia humana es muy grande y no se agota en una sola vida. Por eso la reencarnación es una mirada amorosa al proceso del aprendizaje humano. No es karma, castigo, me castigaron y tengo que volver. No, es la amorosa maestra vida diciéndote, tranquilo, mi amor, tienes otra oportunidad de venir a aprender eso que no has podido. Y aprendiendo mis materias, también aporto a la corrección del mundo, o sea, del alma de la humanidad. Si cada uno hace su pedacito, la humanidad entera comienza a iluminarse. El camino de la iluminación es colectivo y por eso en la era de Acuario, también lo vamos a ver más adelante, la era de Acuario es un llamado profundo a iluminémonos, no me voy a iluminar yo sola, venga, iluminémonos, que es también la invitación del Buda. En la historia del Buda dicen que él alcanzó la iluminación y cuando fue a llegar al mundo del espíritu, se sentó, el mito dice que se sentó fuera de las puertas del cielo y que los otros maestros, incluyendo a Jesús, incluyendo a muchos maestros iluminados, iluminadas de la antigüedad, le decían, pero ¿por qué no vas a entrar? Y la belleza del Buda, la respuesta fue, no, yo me quedo aquí, hasta que no entre el último, yo no entro, yo seré el último. Eso es hermoso. Ojo, porque es que la unidad, porque el Buda tiene la conciencia de la unidad. Y en esa conciencia de la unidad es cuando el último entre, habremos completado la tarea de la corrección del mundo. El Buda no era cabalista, pero básicamente es la misma concepción. El Tikkun Olam es de la Cábala y es la corrección del mundo a través de las pequeñas correcciones de cada alma. Y ojo, que integrar las polaridades no es para negar las diferencias, sino para poder revelar la diversintegridad. O sea, todo integrado, lleno de colorcitos, lleno de diferencia. Si alguna vez han visto una imagen del universo, eso, supernovas,
estrellas, unas grandes, otras pequeñas, planetas gaseosos, planetas rocosos, toda esa diversidad, eso es el uno. Y de esta manera, del 2 al uno, del uno al 2, la integración del femenino y el masculino como propósito del alma. Entonces, se lo repito de diferentes maneras, con diferentes imágenes, para que ustedes entiendan que así comienza el viaje del héroe o de la heroína, que es un viaje que en su esencia más profunda no busca salvar el mundo. Nosotros no vinimos a ser salvadores del mundo, sino a recordar quién somos en medio del mundo. Recordar que somos luz en medio de la oscuridad. Recordar que somos amor en medio del caos. No estamos esperando que el mundo se ordene para nosotros ordenarnos. Hasta que mi pareja no se ordene, yo no me ordeno. No, ahí no estás haciendo el camino espiritual. El camino espiritual es hacia adentro. Y cuando tú te comprometes con ese camino espiritual hacia adentro, le estás aportando a la humanidad. Entonces, esta dualidad pues, también se representa en el mundo astrológico con los signos opuestos. También lo venimos viendo en la formación. Siempre que vemos a Aries, tenemos que pensar lo que está en la otra polaridad, que es Libra. Si vemos a Capricornio, lo que está en la otra polaridad, que es Cáncer. Son unidades. Entonces, la terapéutica de las constelaciones ontológicas y de la terapia astrológica evolutiva no solamente va a hablar de tu sol en dónde está. Si tu sol está en Capricornio y ese sol necesito mirar si está eclipsado, si está negado, si está excluido o si está exacerbado. Necesita equilibrarse en la otra polaridad. Entonces, cuando vivimos solo desde la experiencia externa de papá y mamá biológicos y no recordando que son arquetipos que nos recuerdan que en el mundo del espíritu lo femenino y lo masculino son unidad, comenzamos a vivir eso de la media naranja, la carencia, me hace falta, nada es suficiente, solamente soy un ser herido, expulsado del paraíso, arrojado en este planeta, lleno de miedo, de ausencias, de limitaciones. No me dieron el suficiente amor, no me protegieron, no me escucharon, no me vieron. Ese es el ser de la dualidad, el ser que está en sufrimiento. Pero ojo, que esa carencia no nace de la unidad del alma, sino de la experiencia de dualidad del ego. Porque en esa unidad primordial no hay carencia. Lili, pero estoy aquí, siento la carencia. Listo, habitemos esa carencia, no la niegues. Vamos a transitarla, vamos a abrazarla, vamos a amarla. No porque la niegues la vas a superar, al revés, siéntela. Entonces, van a recordar esto y cuando se vean la película de Matrix, la última, Trinity dice algo muy bello. Dice la evolución del humano, de la inteligencia humana, porque recuerden que ahí nos están hablando de las máquinas que comenzaron a ganar poder en el planeta Tierra. Y Trinity dice será en el sentir, cuando el humano recuerde que en el sentir, inclusive el dolor, está la evolución de su inteligencia. Ahí es donde vamos a poder trascender ese mundo del ego. Ese es el umbral del ego cuando nos trae la prueba y nos trae el dolor. No soy capaz, no puedo, qué miedo. Y justo ahí es donde tenemos la tarea de recordar quién somos y a qué vinimos y de recordar nuestros aliados cósmicos. Y ahí es donde aparece la astrología como nuestros aliados. Por eso en la formación en constelaciones ontológicas no hablamos de planetas terroríficos y benéficos, no. Todos están vibrando desde el amor. Eres tú quien se conecta o se desconecta a la frecuencia del amor. Todos son nuestros aliados para el propósito que vinimos a recorrer. El propósito, el regreso a la unidad, maternarnos y paternarnos. Entonces, en este camino, cuando hemos visto las raíces en la tierra a través de diferentes herramientas, no solo de las constelaciones familiares, pero digamos que las constelaciones familiares son la herramienta reina en este momento de la humanidad para ver esas raíces en la tierra, nos damos cuenta que papá estaba desconectado, que no estaba disponible, que mamá estaba en su dolor, que nos pidió que nos hiciéramos cargo de ella como el papá y la mamá. Nos damos cuenta de todo el desorden a través de esas herramientas. Y comienza la quejadera del ego. No me dieron, no estaba disponible. Y toda esa quejadera del ego, ojo que no hay que desconocerla, ni que evadirla, ni que como desmentirla. No.
Esa quejadera del ego es la prueba. Cada vez que le llegue una persona, o usted se descubra quejándose, respira y dice, uy, aquí está mi ego, aquí está mi prueba. Aquí está mi ego, aquí está mi prueba. De todo eso que no te dieron, es tu tarea. Todo eso de lo que te quejas es tu tarea. Maternarte y paternarte. Y liberar a tus padres, y por eso las constelaciones ontológicas dicen, cuando ya puedes ver a tus padres como humanos, a través de las constelaciones familiares o de cualquier otra herramienta, te invito a que mires hacia arriba, mira hacia tus raíces en el cielo, porque esos ancestros cósmicos del sistema solar tienen todas las claves de tu viaje del héroe y de la heroína para que tú te maternes y te paternes, integres tu cuidado, integres tu disciplina, aprendas a sostenerte con ternura, a habitar el cuerpo con presencia, a cuidar sin exigencia. Y ahí están todos los signos femeninos y todos los planetas femeninos para ayudarnos como aliados desde su amor que no es romántico, a veces es amor de disciplina también. Y a paternarnos, a aprender a orientarnos con sabiduría, a poner los límites, a tomar decisiones desde la responsabilidad y no desde de la herida. Para eso está toda esa configuración allí, para aprender a maternarnos y a paternarnos, no desde el romanticismo ni desde el egocentrismo. Me amo, me cuido, me paterno y me materno y ahorita soy un narcisista. No, ese no es el camino de la unidad. El camino de la unidad es, ups, me doy cuenta que le había proyectado a mi papá y a mi mamá una cantidad de cosas de las que no son responsables. Ahorita me voy a hacer cargo. Y cuando el femenino y el masculino se reconcilian adentro, ya no se necesita mendigar nada afuera. Ya no se necesita de papá o de mamá, ni la exigencia de que cambien para yo poderme sentir la hija amada, ¿no? Porque comenzamos a recordar que nuestra fuente no es humana, sino divina. Comenzamos a recordar nuestras raíces en el cielo. Eso se lo impone uno a la gente, no, eso es un proceso, por eso tampoco invadimos el proceso de un ser humano, si no está listo, no está listo. Su viaje también le irá trayendo sus aliados. Finalmente, esto es lo que buscamos, elevar la energía densa hacia lo sutil, lo femenino y lo masculino, el ánimo y el ánimos y el ánima, todo esto es lo que vemos en la formación. Y todo esto es lo que le da lugar al viaje del héroe. Si usted no entiende todo esto, el taller del viaje del héroe que pueda diseñar como constelador ontológico, como terapeuta astrológico evolutivo, no va a tener sentido. Usted no va a entender para qué le está diciendo esto a las personas porque es muy chico, porque el viaje del héroe también es el de Matrix, el de Neo, el de Jesús, porque me contaron y vi por allá en internet que también el de Star Wars, no, esos son modelos para ver algo que todos estamos encarnando, pero que se trata de un camino espiritual, arquetipal, y por eso esas películas y esas historias tienen tanta fuerza y por eso a la gente les gusta tanto, porque está hablando de cada uno de nosotros en lo más profundo. Y ahí es cuando va a tener sentido, en el momento en el que usted diseñe su proyecto espiritual y su taller del viaje del héroe y lo transmita, entendiendo qué es lo que está diciendo, que el alma va a descender a un viaje sagrado, a la polaridad, y que el propósito es recuperar la conexión con lo femenino y lo masculino en esta polaridad para volver a recordar que es uno y que hay que repetirlo muchas veces porque se nos olvida, porque el mundo de la dualidad todo el tiempo estamos en bueno o malo, me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, feo o bonito, luz, oscuridad, maléfico, benéfico, ¿cierto? Y ahí volvemos y caemos, entonces tenemos que recordárnoslo muchas veces. Esta imagen es hermosa, nada fue al azar. Nacimos en la familia correcta, en el país correcto, en la ciudad correcta, el año, el mes, el día y la hora correctas. Son nuestras coordenadas de nacimiento. Y ahí es donde la astrología es un regalo bellísimo del lenguaje simbólico del alma para que no olvidemos lo que somos y a qué vinimos. Todo fue elegido por nuestra alma antes de encarnar. Cada elemento configura el escenario perfecto para nuestros aprendizajes. Vinimos a esta tierra escuela con un proyecto espiritual claro. Recordarlo es importante, si no vamos a seguir dando vueltas sin sentido. Y esa es nuestra tarea como consteladores ontológicos, y esa es la tarea de los astrólogos y astrólogas que ahorita están haciendo un trabajo bellísimo.
porque esa semillita solar necesita estas coordenadas para poder desplegar su luz, si no se va a quedar apagadita, conectada al sistema egoico y no al sistema de luz. Nuestra historia no es un error, es la alquimia precisa para recordar quiénes somos y construir nuestro cuerpo de luz. Esa imagen del tejido. En los mitos se hablan de las moiras, que son las tejedoras del destino. Esas tejedoras como arquetipo nos acompañaron para elegir el año, el mes, el día, el territorio donde íbamos a nacer y donde íbamos a respirar por primera vez para participar del alma colectiva del planeta Tierra. Porque realmente ese pedacito de aire que nos presta el planeta Tierra, cuando respiramos por primera vez, se lo devolvemos antes de irnos. Porque ese aliento, esa emuná, esa ruá, ese aliento de vida, es el que activa en nosotros todos los programas espirituales que traemos grabados en la psique primigenia. ¿Dónde está grabado todo ese proyecto espiritual, Liliana? Ahí en tu psique, en lo que llamamos alma. Ahí está. Y por eso cuando lees tu proyecto espiritual dices, ay, sí, hay resonancia porque está dentro. Y desde ese momento, en cada septenio de vida, vas a comenzar a vivir el desarrollo y la maduración de tu semillita solar. Cuando una semilla cae a la tierra, no está lista, cae, hay que esperar un tiempo y hay que cuidarla con los 4 elementos. Y por eso los 4 elementos van a ser claves. ¿Qué tanto fuego tiene? ¿Qué tanta tierra tiene? ¿Qué tanto aire tiene? ¿Qué tanto agua tiene? Esa semillita solar tuya necesita de esos 4 elementos para poder germinar y dar los frutos en el planeta Tierra. No, es que yo soy muy aire, yo soy muy pensamiento. Pues mi corazón le hace falta los otros elementos. Trabaje el cuerpo. Vaya, mire dónde están los otros signos y los planetas que la conectan con las emociones, porque si usted es solo pensamiento, le hace falta emoción y tierrita. Si tiene el fueguito apagado, mire a ver dónde están los planetas y los signos de fuego para que usted comience a activar ese fuego. Entonces, miren que todo se trata del equilibrio, de estar en el centro. ¿Dónde está ese bebé? Cuando nacemos estamos en equilibrio. El desequilibrio aparece en el sistema egoico. El desequilibrio aparece es cuando comenzamos a interrelacionarnos con papá y con mamá y a entrar en esas transacciones de tengo que dejar de ser yo para agradar a mamá, tengo que dejar de ser yo para agradar a papá, tengo que dejar de ser quien soy para agradar a la sociedad. Entonces esos 4 elementos, el fuego para despertar el impulso vital. Cuando estamos deprimidos necesitamos recurrir a esa carta astrológica y si es necesario hacer una constelación para mirar esos planetas y esos signos de fuego para que nos ayuden a activar ese fuego o hacer una meditación o una visualización. Y ahí aparece la terapéutica. Si no estoy enraizándome, me siento que me estoy volando mucho, me hace falta tierra, entonces trabajo los de tierra, mi cuerpo, me enraizo. Me hace falta aire, no se me ocurren ideas, mi pensamiento es torpe, entonces trabajo los de aire para aprender a comunicarme, a pensar, a elegir de manera más asertiva. No, estoy muy árido, muy árida, no sé sentir. Entonces necesito ir a buscar en ese proyecto espiritual dónde están los planetas de agua, los signos de agua, para equilibrarme. ¿En dónde? En esas áreas que son las casas, donde están esos planetas, ahí están las claves. ¿Cómo me equilibro con esos 4 elementos para que mi semillita tenga todo lo que necesita y esa luz pueda cada vez más crecer? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Este es el viaje. Miren que en esta propuesta hay 17 pasos. ¿Sí? Esta es la propuesta de Joseph Campbell, que lo vamos a trabajar ahorita más tardecito. La propuesta de Joseph Campbell es de 17. Yo definitivamente me quedo con los 12 porque sincronizan muy bien. Aquí lo que pasa es que él tiene unos que están como en el entremundo, ¿cierto? Como podríamos decir, entre casas. Pero el diseño de 12 es muy bello y creo que está muy bien para nosotros. Ok, vamos entonces a dejar de compartir, a respirar profundo y vamos a cerrar esta primera parte de la mañana volviendo a esas preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Qué es para ti un héroe? ¿Qué características tiene un héroe? ¿Quiénes son villanos? ¿Cuándo has sido héroe? ¿Cuándo has tenido que sacar tu fuerza? ¿Cuándo han aparecido los villanos? Pues tienes miedo. Villanos son personas o situaciones. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Dónde están tus retos?
Muy bien. Beatriz, ¿con qué te quedas de esta primera parte de la mañana? Beatriz, Ana Yance y Linda.